bueno, creo que tenemos ya a otro lado al compañero, amigo, maestro Miguel Ángel Ruiz, que lo tenemos aquí hablando de su primer libro, La destrucción planificada de la infancia, del que ya hemos comentado algunas pinceladas en la introducción. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido a esta tu casa, Tempus Fugit. Encantado, pues encantado de repetir con vosotros y nada, un placer de poder charlar unos minutos. Como bien sabes, ya va años esperando algún libro tuyo, porque yo sabía que tú ibas a ser capaz de hacer una maravilla como esta. A ver, es un libro, ya te digo, tan necesario como lúcido, como también descorazonador. Por lo menos para los que no hemos tenido hijos. Por un lado es descorazonador porque decimos, bueno, en manos de quién y de qué va a estar nuestro futuro. Claro, nosotros no estamos colaborando con eso, pero quizás precisamente tampoco tengamos derecho a quejarnos, ¿no? Porque podríamos haber aportado un granito de arena para cambiar el mundo. Pero por otro lado, es descorazonador en el sentido de que es verdad, o sea, casi todo lo que cuentas en el libro es evidente, y también nosotros, al no tener hijos, somos capaces de ver quizás las conductas, muchas de las cosas que tú planteas en este libro en los hijos y en los padres, que son amigos nuestros de nuestra edad, que hay por ahí, ¿no? Miguel Ángel, la primera pregunta yo creo que es un poco obligatoria, porque ya el título del libro es toda una declaración de intenciones, la destrucción planificada de la infancia. Pero, a ver, en primer lugar, dinos, aunque son un poco a perogrullo, ¿cuál es el objetivo de este libro y de dónde nace? ¿Por qué este libro? Pues este libro sale de una cosa que vosotros podéis entender mejor que nadie, que era un poco como mi voluntad de profesionalizarme en la radio, ¿no? Pero hace muchos años yo me consideraba una especie de, dentro de lo que es el mundillo este de los divulgadores o así, pues yo me consideraba un experto, entre comillas, en conspiraciones, ¿no? Y entonces me di cuenta que había un momento, ¿no? Bueno, pues que yo qué sé, que parece que nosotros sabíamos todo lo que había hecho la CIA, todo lo que había hecho el CNI, todo lo que, yo qué sé, la manipulación política y tal. Y una vez en 2016 con Iker Jiménez hicimos primero en Universo Iker y luego en Cuarto Milenio un especial sobre un antiguo libro olvidado que Iker rescató que se llamaba La desaparición de la infancia. Ese es un trabajo casi único, apenas hay 4 o 5 libros que yo conozca en todo Occidente que tratan sobre ese tema, sobre cómo estaban cambiando los niños, y aquello me impactó porque, claro, el libro venía a decir una cosa muy sencilla, ya que los niños estaban cambiando. Pero cuando tuve que pensar en las causas, me di cuenta que si bien parece que había todo de conspiraciones, una cosa que parecía estar tan a la vista de todo el mundo, joder, yo entendí que eso debía de ser casi intuitivo porque estaban cambiando los niños y me di cuenta que no tenía ni idea. Y entonces nada, pues simplemente fui a aquel libro de Neil Postman de 1982, donde él ya empezó a detectar estas tendencias sobre la infancia y me di cuenta que la respuesta no estaba ahí, pero también me di cuenta que lo que Neil Postman denunciaba era un juego de niños con lo que estaba pasando en la actualidad, ¿no? Entonces ahí surge todo un proceso que al final ha sido una investigación de 9 años, que bueno, la he ido haciendo a mi ritmo porque durante este tiempo me han pasado muchas cosas y finalmente quería salir con el libro y bueno, y al final este es el resultado, la destrucción planificada de la infancia. Y la verdad que estoy orgulloso particularmente de él. Bienvenido a Tempus Fugit, Miguel Ángel, y es verdad, el libro es la caña. Desde aquí lo recomendamos porque la verdad es que es muy reflejo de nuestros tiempos y además con ese análisis profundo, yo creo que es una lectura que todos deberíamos hacer, seamos padres o no, deberíamos hacerla porque da para muchísima reflexión y también para un gran bocado de realidad. Verdad que tu libro está súper documentado, como bien dices, de más de 8 años, sobre todo luego te has centrado, porque caso aparte no se puede hablar de la infancia en países tercermundistas porque realmente es muy triste, pero te centras sobre todo en la zona de lo que llamaríamos el occidente, ¿no?, mundial. Y sobre todo también te centras luego a analizar muy bien la infancia española, ¿no?, de nuestra patria. Yo quería que matizaras con tus conocimientos sobre sociología exactamente la infancia, qué intervalo de tiempo ocuparía, porque también es una etapa de la vida del hombre, por decirlo, en el que no siempre ha sido así, no siempre ha existido esa infancia,
y realmente cuando se la acota en la franja de edades de las que estamos hablando. Claro, evidentemente también lo que quiere también plantear Raquel, que tú también lo planteas en el libro, es que es un concepto fluido, que hoy en la actualidad en Occidente tenemos un concepto, un intervalo, ¿no? Una horquilla de tiempo de lo que sería la infancia, pero aquí mismo hace 50 años no era igual. No era igual. Y en otros lugares del planeta sigue sin ser igual también, claro, ¿no, Miguel Ángel? Sí, claro, a ver, efectivamente, lo que pasa es que yo estas todas cosas las cuento en el libro, pero muchas veces en los programas de radio pues vamos mucho más ajustados de tiempo y todas estas disquisiciones sociológicas pues a veces las obvio y luego me las echan en cara, pero claro, es que mi abuelo tampoco tuvo infancia. Hay que entender que la infancia es una conquista, igual que por ejemplo los derechos de los trabajadores o los derechos de las mujeres. A la humanidad le ha costado muchos años, bueno, muchos siglos, entender que la infancia debía de ser protegido. No es hasta el 20 de noviembre de 1989 donde se hace un articulado final, más o menos, bueno, que sabéis que es una declaración de intenciones, más que una realidad, donde se reconoce que la humanidad le debe a los niños lo mejor que estos pueden darle, ¿no? Entonces, claro, yo hago un repaso histórico por toda la infancia, pero digo que donde de alguna manera esa infancia ha sido bueno, pues protegida y bendecida es en Occidente. En África no existe infancia, los niños soldados de África no tienen infancia, las niñas objeto de trata tampoco, todavía en muchos lugares del mundo, ¿no? Ahora bien, que sea un problema occidental, es decir, ahora que, por ejemplo, ya hemos tenido unos niveles de bienestar y unos niveles de riqueza en los países occidentales suficientes para de verdad, en la primera vez en la historia, ofrecer a los niños lo mejor que podemos darle, es cuando los sociólogos hemos empezado a ver que la infancia otra vez estaba desapareciendo. Y aunque sea un problema únicamente occidental, y casi hijos del estado del bienestar, pues no por ello ahora mismo no es actual y afecta a muchos padres, ¿no? Pero también, como me dicen muchas veces, mi abuelo no tuvo infancia. Es que claro, por ejemplo, nuestros abuelos, un poco entre la guerra y la pobreza, pues también hubo esa generación, efectivamente, tampoco tuvo infancia. Pero acotado eso, que ahora que podemos tener y que podríamos ser felices y que podríamos tener una infancia preciosa, esa infancia está siendo atacada. Si queréis, luego empezamos a dar caña en sitios y tal, o sea, en por qué y en quién. La verdad que es un problema llamativo, ¿sabes? Y bueno, y ahí está el libro. Y una de las últimas cosas que os quería decir, bueno, muchas gracias por los piropos al libro. Yo no sé si es un buen libro o no, eso lo tienen que juzgar los demás, pero sí os puedo decir una cosa. Es un libro que es una rara avis. Es decir, vosotros conocéis el mundo editorial y sabéis que hay muchas veces, pues no sé, cientos y a veces miles de libros sobre cada temática. En todo Occidente, sobre la destrucción de la infancia, apenas si hay 5 o 6 títulos. Y no es porque no haya precedente, porque eso, como digo, es el primer libro de 1982 y luego apenas se ha escrito unos cuantos sobre ellos, sino porque creo que es un tema incómodo que de alguna manera nos interpela a todos. A ver, sin duda eso es significativo, ¿no? O sea, el que no haya, como tú bien dices, ¿no? De casi cualquier tema existen muchísimos libros, ya no en castellano, sino en cualquier idioma, y sin embargo, el hecho en sí de esa escasez cuantitativa indica bastante. Esto que comentabais de la infancia, ¿no? Del intervalo de la infancia, me recuerda algo que es muy curioso, que aunque nosotros damos por hecho, solo nos hemos criado ya en una sociedad en la que existía ya no el concepto de infancia, sino el concepto de adolescencia. Pero es que el concepto de adolescencia es aún más reciente que el concepto de infancia. Eso no ha existido nunca en ninguna sociedad. O sea, los niños pasaban de ser niños a ser adultos mediante rituales de paso. Y esto del ritual de paso es algo muy importante, porque es algo que también tú lo tratas en el libro, es algo que se ha perdido por completo en nuestra sociedad. Ya no existen esos rituales. Y si existen, están totalmente reducidos casi al absurdo y no tienen el papel que tenían en esas sociedades en las que contribuían no solamente a formar la identidad, sino a reforzar la inclusión del individuo ya como adulto en la sociedad, ¿no? Esto es muy interesante. Pero algo, antes de entrar en todos estos detalles, que el libro da para hablar horas, evidentemente no se trata de desmontarlo ni de destriparlo al completo, pero sí que queremos tratar los aspectos más importantes.
A ver, también cuando hablamos de esto de que los niños de hoy o la infancia de hoy no es como la de antes, si me pongo un poco como abogado defensor del diablo, también podríamos decir, claro, pero es que la infancia de nuestra infancia tampoco fue como la de nuestros padres, y a la vez la de nuestros padres no fue como la de nuestros abuelos. Es decir, esto siempre ha pasado. ¿Por qué la diferencia ahora? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora para que sea especialmente significativo el cambio? Y no me refiero solamente al cambio generacional, sino al cambio de concepto de la infancia, o incluso a esa desaparición que planteas, al menos en Occidente y por extensión a toda la esfera cultural que depende de Occidente, porque el resto del mundo, aunque no esté en las mismas circunstancias sociopolíticas y culturales y económicas, sí que viven en el mismo zeitgeist de que Occidente, ¿verdad? Claro, a ver, es que ahí es un poco el tema más bien del contexto, ¿no? Evidentemente yo estoy escribiendo para lectores que son contemporáneos, ¿no? Pero bueno, ese apunte antropológico también es muy necesario y es verdad que efectivamente esto de que los hijos no son como los padres, a veces ya hay incluso citas de los romanos, ¿no? Que parece que ya lo hablan. Pero sí que hay en la actualidad un aceleramiento de la historia, es decir, durante muchos siglos la vida de los padres era bastante similar a la vida de los hijos. Ahora mismo yo creo que hay un tema bastante importante de cómo esto se ha ido cambiando, ¿no? Pero sí que hay una causa que yo creo que es llamativa y que de alguna manera cambia el polo de todo esto. La cuestión es que nosotros, por ejemplo, nosotros tres, que más o menos, que somos quintos, que se diría en mi pueblo, ¿no? Somos del mismo año, del 76, arriba o abajo. Bueno, y toda esta generación, nosotros fuimos personas que vivimos en un mundo en el cual fuimos educados por la Iglesia y el Estado. Yo no digo que esto sea bueno ni malo, simplemente fue. ¿Qué es lo que pasa? Que en este tiempo, en este lapso de unos 40 años, porque este libro es un estudio de cómo ha cambiado la infancia de 1980 a 2022, pues se ha producido un cambio importante, que es una especie de globalización capitalista, neoliberal, como lo queréis llamar. Y esta globalización lo que ha hecho es que ha cambiado el eje de poder que existe en el mundo, ¿no? Yo lo he llamado corporatocracia, porque en cierto modo ahora mismo quienes están educando a los niños ya no es la Iglesia y el Estado, aunque todavía tengan instituciones, sino es cada vez más el mercado, son las empresas quienes cada vez están originando, digamos, una punta de lanza sobre el tipo, construyendo el tipo de ciudadanos que ellos necesitan. Y esto es muy llamativo. Por ejemplo, en este libro no he entrado en la escuela, pero la escuela cada vez, hay cantidad de literatura que la escuela cada vez se está plegando más a intereses comerciales, ¿no? Entonces, este cambio de desaparición de la infancia no tiene tanto que ver con que los niños puedan ser o los padres puedan entender que sus hijos han sido un poco diferentes a ellos. Yo creo que eso efectivamente ha pasado siempre en la historia, sino porque lo que está cambiando es el polo de poder que ahora mismo organiza la educación. Y con educación no me quiero referir a la educación simplemente como la institución, sino con quien un poco construye la visión del mundo, ¿no? De una educación más sociológica. Es decir, ahora mismo, aunque tengas una formación universitaria, incluso si eres doctor, gran parte de tu visión del mundo al final viene por los medios de comunicación, viene por series, viene por el cine, viene por incluso los telediarios, ¿no? Entonces, todo eso hay una serie de intereses, todo ese material ahora mismo está construido por empresas y esas empresas llegó un momento en el que se dieron cuenta que eran hegemónicas y que por primera vez podían empezar a construir el tipo de ciudadanos que ellos necesitaban. Está claro, pero bueno, como comentas bien en tu libro, la publicidad, el mundo del consumo, ¿no? El marketing, la grande superficie, incluso los más media, ¿no? En el que podíamos incluir prensa, radio, televisión, ¿no? Toda la industria cultural, ¿no? Series televisivas, dibujos animados, todo, ¿no? Han favorecido al cambio de la sociedad, pero en concreto también enfocado luego a los niños, han cambiado a los niños. ¿Cómo y de qué forma han influido en esta transformación del niño actual? Vale, mira, yo lo que hago es definir una serie de variables y luego estudiarlas, ¿no? Que yo creo que es un poco el modo operandi más sensato en este caso, porque claro, piensa también que estoy analizando la cultura de masas y eso es algo tan absolutamente inmenso, ¿no?
algo tan grande que, bueno, pues en ese sentido tenía como que identificarlos un poco, ¿no? Hay una serie de cuestiones que yo creo que siempre hemos asociado con la infancia o con lo que significa ser un niño, ¿no? Yo, por ejemplo, hago unas 12. La primera es la inocencia o la ingenuidad, que bien yo creo que es la más llamativa porque muchos padres, yo tuve muchas entrevistas con muchas personas, con muchos padres, personas que eran padres, vamos, y que lo que me decían era como que nosotros, nuestra generación era más inocente o más ingenua que la actual parecía que la inocencia y la ingenuidad como que la perdían mucho antes, ¿no? También ha cambiado, por ejemplo, la ropa y la moda infantil. No sé si acordáis, en los años 80, vestirse de niño, tú podías ver un niño de lejos y no sabías que era un niño no solamente por el tamaño, evidentemente, sino porque tenía ropa de niño. Teníamos unos cuadros así como de punto, de ganchillo, una cosa así. Tú ahora mismo pones moda infantil en Google y te das cuenta que sale un montón de ropa y un montón de ropa para niños, pero no es moda infantil, es ropa de adulto en pequeñito. Claro, esto luego avanzaremos, pero todos estos procesos de subjetivación, de cómo se construye la identidad, este tipo de cosas cuentan, ¿no? Han cambiado muchísimo los juegos infantiles. Nosotros, por ejemplo, pues jugábamos muchísimo en la calle. Ahora mismo yo, por ejemplo, he visto que hay una especie de movimiento de alarma porque el día después de Reyes apenas hay niños jugando en la calle. Eso ya muchos periódicos lo han ido recogiendo, yo lo noté. Y desde luego el niño ahora está como hipervigilado. El niño está ahora casi 24 horas recluido. No era como nosotros, que nos íbamos por ahí. Tu madre podía estar toda la tarde sin saber dónde estabas, sin que pasara nada, ¿no? Que esa es otra de las cosas que ha cambiado, la supervisión parental, ¿no? Han cambiado los dibujos animados muchísimo. Por ejemplo, en los valores, ¿no? De cómo son ahora, de cómo los padres me describen a los dibujos de ahora, que son mucho más rápidos, sobreestimulan, ¿no? Y nosotros tenemos unos dibujos, ojo, que nosotros ya fuimos una infancia mercantilizada, ¿no? Pero nosotros teníamos a David el Nomo, la abeja maya, Pantera Rosa, Candy y o D'Artagnan, los tres mosqueteros. Eran dibujos que tenían unos valores diferentes. Ha cambiado la música y es que nosotros éramos una generación que también tuvimos música infantil. Ahora prácticamente la música infantil abarca desde 0 a 3, 4 años. Después hay un vacío. Hay un vacío de referentes, que eso yo creo que ha sido uno de los grandes hallazgos de mi libro, el darme cuenta por qué había desaparecido la música infantil. Nosotros teníamos, pues no sé, a Parchís, a Enrique y Ana, Chispita y sus gorilas, los payasos de la tele, y ahora ya no hay música para niños de 8 o 9 años, ¿no? Y más tarde. Entonces han cambiado también mucho, por ejemplo, hay una crisis de autoridad, han cambiado el respeto a los mayores, la forma de desobediencia, los modales, hay una mucha mayor sobreprotección, han cambiado también cómo se gestionan los conflictos infantiles, la obesidad infantil y los hábitos alimenticios, ha cambiado muy significativamente cómo es la hipersexualización de los niños, especialmente de las niñas, pero también hay, y un poco cómo es el primer acceso a la pornografía. Todas esas son las variables que yo he cogido y es las que claramente tienen un antes y un después de los 80 a 2020. Ahora desarrollaremos algunas de estas ideas porque, claro, son muy interesantes y algunas son especialmente llamativas, ¿no? Como lo que comentas de la hipersexualización de los niños y especialmente de las niñas, ¿no? Pero hay un concepto que tú también analizas y que creo que está detrás en gran parte de todo esto, que es el concepto de la felicidad mercantilizada, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de vender felicidad? ¿Cuándo pasa el niño a ser un objetivo más de la maquinaria de consumo, vendiendo una idea de felicidad, un modelo también incluso de familia feliz, que gira en torno a unas nuevas necesidades creadas para los niños, que también eso se crean para los adultos, ¿no? Pero centrándonos en los niños, esa idea nueva de felicidad y también esa casi obligación de que los padres deban encargarse de hacer felices a sus hijos, ¿no? Es muy llamativo esta idea porque eso genera también como un profundo estrés en los propios padres que se ven como obligados a estar continuamente haciendo casito al niño y haciéndole, intentándole hacerle feliz, porque a la más mínima que no se cumpla esa felicidad, como que ya entra el drama en la familia y puede crear traumas y tal. Y eso también tiene que ver con la hiperprotección que hemos hablado antes y además yo añadiría incluso la propia competencia entre padres para ver quién es mejor padre o algo así, ¿no? Y quién es más feliz de esos niños, ¿no? Exacto.
Claro, a ver, este es un proceso histórico que yo lo reconstruyo de una manera un poco breve. Evidentemente, de todas estas cosas se podría escribir un libro entero, pero sí que me llamó la atención una cuestión, y era que nosotros ahora mismo estamos muy acostumbrados a que los niños sean objeto de publicidad, pero eso es algo extraño, si lo piensas bien. Y a mí fue el antropólogo Ignacio Cabria, que vosotros conoceréis, Y claro, quien me claro. dio la clave, porque él me dijo, dice, cuando yo era niño, los niños no éramos audiencia. Claro, yo al principio me quedé así un poco descolocado, pero luego pensé que tenía toda la razón. Porque claro, si tú eres alguien de marketing y tú tratas de vender un producto, no le tratas de vender un producto a alguien que no tiene poder adquisitivo. Los niños no tienen poder adquisitivo. Entonces, al principio parecía un contrasentido hasta que lo fui entendiendo completamente. Los niños entran en principio en publicidad porque eran un potente arquetipo de la felicidad, de la seguridad, de la prosperidad, ¿no? Piensa que esa publicidad nació en un momento en el que la familia tenía un lugar preeminente en la sociedad, ¿no? Entonces, para un padre, de hecho recuerdo un anuncio de un coche en el que lo único que se veía era en el asiento de atrás un bebé dormido. Y eso te hacía sentir que ese coche era hogar, o sea, ese coche era familia, ese coche era seguro, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron a usar a los niños en publicidad porque por una cosa que yo creo que es casi antropológica, y es que todos somos mamíferos, tenemos esa necesidad como de proteger al bebé, el bebé es como lo más valioso. De hecho, date cuenta que hay muchos estudios que piensan o que muestran que nosotros tendemos a rechazar la publicidad, pero cuando hay un bebé o hay un niño, como que la cogemos mejor, ¿no? Entonces ahí entró el arquetipo de los niños, y que al principio la publicidad no iba dirigida a ellos, sino a los padres, lo que pasa que entraron en los niños. ¿Qué es lo que pasó con los siglos, y bueno, con los años y las décadas? Que se produjo un hartazgo de la publicidad. Y yo creo que eso lo hemos vivido todos, ¿no? La publicidad era algo que al principio, en los años 80, era como sale en televisión, pero conforme fueron avanzando los años, especialmente yo creo que en los 90 ya había una saturación terrible, y en la década de 2000 cambian cómo se produce este cambio de cómo nos relacionamos con la publicidad. Y en aquel momento ya la publicidad no es tanto un reclamo, sino como incluso disuasorio. Tú piensas, por ejemplo, en YouTube, tú dices, si pagas te quitamos los anuncios. O sea, es que date cuenta que la publicidad ha acabado yéndose al polo opuesto a algo que acabó siendo molesto. No era así inicialmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que hubo una serie de mentes privilegiadas, aunque bastante maléficas, que se dieron cuenta que los padres o los adultos que sí tienen poder adquisitivo pasaban 3.000 kilos de la publicidad. Y los niños que no tienen poder adquisitivo, pero sí que se sienten muy atraídos, porque la publicidad pues es muy atractiva para los niños. Ellos no tienen capacidad crítica. Pero en este esquema se dieron cuenta que los padres eran muy influenciables o contestaban muy bien a las demandas de los niños. Entonces sacaron un camino hasta el bolsillo de los padres a través de los niños. Empezaron a dirigir la publicidad a los niños y empezaron a construir un tipo de publicidad que era muy persuasiva y que enseñaba a los niños a portarse mal, a dar la lata, a no aceptar un no por respuesta, a hacer berrinches, a de alguna manera sobreestimular a los niños, porque el objetivo final era que fueran tan insistentes que los padres acabaran comprando. Bueno, esa estrategia fue fundamental. Esa estrategia ha hecho que ganen miles de millones de dólares en todo el mundo. Se empezó a aplicar masivamente a partir del 2000, 2004, con un estudio pionero que se llamó The Nag Factor. Nag significa dar la lata en inglés, dar el coñazo, y eso es lo que hicieron. Claro, este tipo de estrategias es un poco como el diablo, funcionan bien si tú no sabes que eso existe, si tú no eres consciente de ese proceso. Entonces, por eso ha habido como tanto silencio con esta cuestión. Pero daros cuenta que esta es una técnica de marketing que yo considero que es muy agresiva, pero que en el fondo pasa por enfrentar a las familias entre ellos, es decir, por enfrentar a los padres
contra los hijos. Es decir, hay una especie de guerra que libran hay una especie de guerra comercial que los padres no saben que están jugando, que de hecho la están perdiendo en gran medida y ni siquiera saben que están perdiendo, solo saben que muchas veces tienen problemas para gestionar a sus hijos. Y lo que no vienen es el origen de todo este tipo de cuestiones. Exacto, y por eso es tan brutal tu libro, porque ya te digo que debería ser lectura obligada en todas las familias, para que se dieran cuenta hasta qué punto pueden ser ellos, o sea, responsables o más que responsables, conscientes de lo que está pasando y de cómo se está manipulando. Por ejemplo, ahora que aquí os tengo a los dos, se me ha venido con tu última intervención a la cabeza un anuncio que ahora mismo sale constantemente, que anuncia una pizza, ¿no?, de estas preparadas, en el que la niña aparece en las escaleras de su rellano, que se ha decidido largarse de casa, y que el padre la convence para que está con su maleta y todo, como si las cosas le pertenecieran a una niña que, como bien decimos, ni tiene, o sea, ¿sabes?, no tiene ni dinero, ni independencia, y es una niña vestida como adulta, que también eso es otro síntoma, y que el padre la convence de que es viernes y es el día en el que se toma la pizza, ¿no?, por no dar marca publicitaria, y la niña entonces decide regresar a casa en una forma así en un pequeño spot publicitario. Eso es muy sintomático de cómo se ve, pero bueno, cómo un padre tiene que rogarle de esa forma a una niña, a su propia hija, y convencerla de que ha decidido irse de casa, y la trae con el tema de una pizza. Que no deja de ser un objeto de consumo. Exacto, más, claro. Exacto. Entonces yo también, ahí quería yo preguntarte sobre el tema del el papel de la autoridad y de cómo ha cambiado también en ese aspecto, cómo los niños no consideran o no tienen ese respeto a la autoridad hacia un padre o hacia incluso los profesores, como vemos muchísimos casos de cada vez mucho menos lo toman o incluso el papel de la policía como personas o vamos a decir adultos a los que representarían una autoridad, y han cambiado ese rol. Ellos le dan autoridad a otro tipo de personajes de la sociedad, como podríamos decir Bad Bunny, por ejemplo, o algún tipo de gente que sigan porque es brutal ya, si ya es bastante manipuladora el tema de la publicidad, ¿no?, o televisión, pues ya no digo nada, el tema internet o movidas de estas, que eso ya todavía es mucho más exponencial, las referencias y los referentes que tienen los niños y que les forman a quién le dan ellos esa autoridad y a quién se la quitan. Claro, a ver, el tema de la autoridad es un tema que a mí quizás es el eje central del libro, porque la erosión de la autoridad es una estrategia de marketing, ¿no? Esto se puede hablar muchísimo. Yo en el libro hago un breve repaso, porque claro, es que en un libro así todo tiene que ser breve, pero dedico cierto espacio a ir mostrando cómo ha ido, por ejemplo, cambiando en el cine las figuras de autoridad. Hay un cine de los años 60 y 70 que, bueno, pues aquí podríamos identificar un poco también con la dictadura y todo eso, donde hay mucho cine autobiográfico y donde hay una clara denuncia de las figuras de autoridad, ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre he estado de acuerdo con ese cine, es decir, era la figura del profesor que pegaba a los niños, la del policía que era terrible, la del cura que era autoritario, ¿no? Todos esos. De hecho, los niños en esas películas y también en la vida real eran niños, tú habla cuando se te pregunte. O sea, esa era un poco, y yo creo que nosotros, por ejemplo, que ya nacimos un poco al albur de la democracia, eso lo veíamos como un pasado, algo que había que superar, aunque bueno, en algún caso pudiera estar un poco presente, pero que era algo deseable, ¿no? Y ya en la democracia vinieron además otro tipo de corrientes pedagógicas, etcétera. Y ese era un cine que a mí me parecía completamente válido. Cuando hubo una cosa que yo, claro, ahí empieza a cambiar todo. Lo que pasa es que al principio no te das cuenta, que es sobre todo el cine de los años 80. Para mí, los años 80 es un poco la década dorada de la infancia, no porque solo fuera la mía, sino porque sociológicamente me he dado cuenta que es. O sea, creo que soy afortunado
de haber vivido esa década, pero esto no es solamente que diga, no, es que como yo fui niño en esa época, sino que por las variables que yo he ido descubriendo, me he dado cuenta que sí, en los años 80 hubo muchísimo cine comercial, y mucho cine comercial para niños, para adolescentes, ¿no? Quizás en la época dorada de El extraterrestre, de los Goonies, de Cazafantasmas, etcétera. Y ahí es verdad que hubo un cine que al principio, yo esto no lo veo mal en principio, pero que hubo un cine que empezó a cambiar la figura de los niños. Si tú te das cuenta, Elliot, en el extraterrestre, ese niño es casi más listo que toda la NASA juntos. Acordaros que la NASA iba persiguiendo a ET y el niño le escondía, y entonces son películas donde los adultos son un poco tontorrones y los niños son como más listos, y tú lo puedes entender como un guiño, porque claro, lo que están buscando es la identificación de niños y adolescentes con esa figura. Bueno, a ver, yo desde luego trato de no hacer ningún tipo de juicio moral en el cine, ¿no? O sea, en mi libro. Pero luego hay una sección más de cine que ya es a partir de los 2000 aproximadamente, donde los niños mandan directamente. Y eso sí me llamó mucho la atención. Para mí quizá el arquetipo de eso, que es una declaración de intenciones, es la película Bebé Jefazo. Porque tú le ves y es que ya es el amo. Y el niño se ha convertido en el amo de la familia. Pero hay muchas películas, por ejemplo, la de En busca de la felicidad, que la cuento en el libro también, en el que tú ves que los adultos ruegan a los niños. Claro, eso en el cine de los 60 no lo hubieras visto en ningún sitio, ¿no? Entonces somos adultos que, bueno, pues que hablan con los niños y tal, pero que hay una cuestión muy clara, y es que al final el niño es el que tiene la última palabra. Y claro, eso, en principio uno ve que no piensa que eso es malo, hasta que te das cuenta que eso se está usando de alguna manera para quitar todos los tipos de cortapisas. En 2008 se hizo un estudio de una cadena canadiense para ver cómo de efectivas eran estas técnicas publicitarias, y se dieron cuenta que en torno al 80 al 90% de las decisiones de compra doméstica en las familias ya las decidían los niños. Ya los padres eran como, ¿quieres comer esto o esto? Y había cosas que sí, pero que los niños estaban mediatizando las decisiones de consumo de la familia. O sea, eso era una estrategia como tal, ¿no? Y este tipo de cosas la gente piensa, bueno, pero esto como que es muy elaborado, ¿cómo vas a llegar a la conclusión? Yo solo te digo que mucho del cine, las series, etcétera, que al final son, y la música, ¿no? Que al final son productos de grandes compañías, pero son productos que tienen sus intereses, ¿no? Y yo me acuerdo de una película que a mí, yo ya estaba sobre estos temas, y ya que fue un poco como el empujón a escribir el libro, porque recuerdo que había un adulto como rogándole a un niño, venga, vamos a salir, Johnny, y el Johnny no quería, venga, vamos a pasar el día entero en el parque de atracciones, y el Johnny no quería, y el Johnny en un momento que se lo repiten 2 veces más, cogió de un pedazo de grito y dijo, ¡no! Y la siguiente escena es el adulto mirando al niño, solamente enfocando a la cara del adulto, y diciendo, así como asintiendo, como diciendo, bueno, pues no. Un niño que vea esto es un modelo de comportamiento, porque son cosas que, claro, al principio no las ves, pero cuando te dedicas a analizar la cultura y ver que está en todos sitios y que es hegemónico, te das cuenta que este tipo de cosas sí que tienen un sentido. Y a través de los modelos de comportamiento, lo que te está diciendo es que tú puedes hacer eso en casa también, que eso es una cosa más o menos permitida, ¿no? Y entre eso y otros muchos elementos que hay también orientados a los padres, pues se ha ido construyendo un deterioro de la autoridad, que ahora mismo nada más que tienes que hablar con cualquier profesor o muchos padres para darte cuenta que lo han conseguido, que es real, ¿no? Claro, como tú bien planteas, ¿no? De algún modo lo que está detrás de este cambio trascendental en la infancia, o de esta desaparición de la infancia como tal, está el mercado, están los mercados. Y claro, tú mismo lo has dicho, ¿no? Las series, la televisión, los medios de comunicación, internet, las redes sociales, tal, que generan modelos de conducta que los niños acaban imitando, porque además los niños aprenden así, copiando las conductas de los padres o de otras formas de otros seres a los que le conceden autoridad, y acaban desarrollando ese tipo de cosas, ¿no? Como lo que tú dices, ¿no? Probar los límites hasta tensar la cuerda al máximo para que los padres le compren lo que ellos quieran, el chantaje emocional, dar el coñazo o montar
Sí, montar pollos en el centro comercial porque no quiere comprar el muñeco de turno y demás. Exacto, además es que saben latín, pero desde bien chicos. Es Claro. como una cosa diciendo, pero ¿cómo se ha producido Pero esto? saben latín porque se lo han enseñado. Y los que se lo han enseñado no han sido los padres, aunque los padres tengan parte de responsabilidad, sino que ha sido detrás de todo eso, sin duda, Miguel Ángel. Hay expertos en marketing que han estudiado cómo hacer esto y cómo convencer a estos potenciales compradores, aunque no tengan ellos pelas para comprar las cosas, pero son los que pueden hacer y movilizar. Y volvemos a esa idea de la felicidad, ¿no? Para que los padres no defrauden a su niño y siempre lo tengan felices, están dispuestos a tragar con este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué técnicas usa esta gente? ¿Qué técnicas usan los expertos en marketing para conseguir hacer esto? A ver, yo creo que hay muchas, ¿no? Hay varias. A mí hay... una es esta, la de enfrentar a padres contra hijos, en una guerra que los padres ni siquiera saben que están luciendo, ¿no? Pero luego, claro, aquí sobre todo yo creo que es un poco una historia de como que te van poniendo contra la pared, ¿no? Primero está como ese mandato de que hay que ser feliz, pero date cuenta que esto es lo que decía Sigmund Bauman, el sociólogo, que decía que en el mundo actual todas las ideas de felicidad acaban en una tienda. Si tú te das cuenta, no hay tanto una idea de felicidad que sea al estilo estoico del mejoramiento de uno mismo o la práctica de la virtud, que son ideas como muy griegas, sino que ahora la felicidad tiene que serlo comprarlo todo. Y si tú no tienes todo, que te sientas desgraciado. Claro, estas cosas parecen pura literatura, hasta que te vienen madres y te dicen, joder, es que tengo una hija que se siente la más desgraciada del mundo porque es la única chica de su clase que no tiene un iPhone. Claro, nosotros todavía este tipo de cosas las relativizamos, pero los críos de ahora no, porque ellos han nacido en esto, ¿no? Y ha cambiado muchísimo el juguete, porque el juguete era, pues, para nosotros era casi un tesoro que te daban uno al año con suerte, o dos, y lo atesorabas. Y yo, por ejemplo, ahora mismo veo que a muchos padres me dicen, no, es que mi hijo tiene regalos sin abrir. Eso en los 80 no pasaba nunca. Dicen, y habitaciones enteras llenas de juguetes, y entonces, claro, han entrado en esa vorágine en el de tengo que tenerlo todo, y además han ido un poco también cayendo un poco en el esfuerzo, ¿no? En el que eso lo tienes porque sí, no es, a nosotros nos hacían las cosas como más meritorias, ¿no? Pero dentro de que hayan cambiado los juguetes, que cada vez son más caros y más sofisticados, que por otro lado yo creo que también se ha ido haciendo a la calle, se han ido quitando de la calle, porque el juguete cada vez te mantiene más en casa. No es tanto ese salir a jugar al coger o incluso ya no son ni las bicicletas, son juguetes que te mantienen en casa. Pero hay una estrategia dentro de esto, dentro de este niño así como que exige, que a mí me parece terrible, que es una estrategia que se llama KGOI en inglés, que en inglés significa Kids are getting older younger, y en castellano podríamos traducirlo como los niños se están haciendo mayores antes. Y a mí esta me parece súper agresiva porque es una estrategia que consiste en adelantar la preadolescencia lo más posible. O sea, tú sabes que la adolescencia era una cosa que pasaba en torno a los 13 años, es un proceso que también es hormonal y es un proceso que es un poco, tiene que ver con la maduración sexual y tiene biológica, pero ellos lo que están tratando de hacer la industria es adelantar ese momento, pues todo lo que pueden, en torno a los 10, 9 años, si pueden, lo hacen. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente, os dije antes que había desaparecido la música infantil. Durante muchos años, para mí, eso fue un misterio, porque además es que cuando busqué, había desaparecido en todo Occidente. No era que no existiera Enrique y Ana en España. Era que no había en ningún país, ni no había cosas para niños en Estados Unidos. Sí la hay para muy pequeños, como bebés de 3 o 4 años, pero después había un vacío. A mí lo que me contaban los padres era que los niños ahora están creciendo con el reggaetón, que no es música infantil. De hecho, yo creo que no es música ni para adultos, pero no es música infantil. Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Han suprimido todos los referentes infantiles para que los niños, o las niñas en este caso, se identifiquen con roles de mujeres lo antes posible.
Es decir, en torno a los 9 años, y esto hay profesoras que me han dicho que las niñas pasan del pony violeta ese que les encanta a que de pronto te piden, pues no sé, maquillaje, falditas, tacones, uñas, extensiones de pelo, es decir, ¿cuál es el objetivo de la hipersexualización de las niñas? Es que entren en el mercado de consumo de las mujeres. Claro, una niña que se considera niña y de alguna manera está acorde a su edad, pues a lo mejor con una muñeca peinarla, pues la basta. Pero en el momento en el que ellas entran a través sobre todo de los videoclips musicales y tal, en ese consumo, el mundo de consumo de las mujeres, entran en un mundo de consumo que es mucho más caro y que ya se lo piden a los padres y que además no va a ser ella la única que no vista así, ¿no? Entonces, al final aquí hay una técnica que es acortando la infancia, sometiendo al niño a una presión del grupo, presionar al adulto para que se lo compre. Esa es la industria de hoy. Sí, es muy fuerte. Hablas de muchos puntos en tu libro que serían, ya te digo, para exponerlos de forma pausada cada uno de ellos, y son brutales porque realmente eso es pararte a pensar un poco y darte cuenta de que realmente es así, está funcionando así. Como por ejemplo, luego lo que yo veo es como hasta qué punto la pasividad de los padres, o no sé si son conscientes, por ejemplo, de los programas televisivos que ahora ven los niños, con el rollo de ponerles, por ejemplo, la tablet con sus dibujitos, esto que si Bob Esponja o Peppa Pig como referentes infantiles, cuando les está implantando una personalidad, una forma de ser, ¿no? Una identidad que ya es muy complicado cambiarlo, ¿sabes? Es todo, o sea, el darte cuenta es casi como, te produce como ese pasmo, vamos a decir, como hablabas de esto también, por ejemplo, del tema de las niñas, esa hipersexualización, o incluso hay un punto muy importante, o sea, que para mí me presta también, porque yo también tengo amigas con hijos y veo todos esos comportamientos y esas cosas, como por ejemplo hay un tema importante que es el de la hiperpatologización, ¿vale? El tema de que todos los nenes están como todo el rato en psicólogos y tienen que diagnosticarles con algún tipo de síndrome a la fuerza, ¿sabes? Como cuando diciendo, pero por favor, ¿sabes? Como esa obsesión también con que tienen que estar tratados también incluso psicológicamente desde bien chicos, cuando digamos, a ver, que tu niño lo que es un mal educado, no entiendes que tu niño no tiene nada. Vamos a hablar en casos en los que no hay nada, ¿me entiendes? Que también hay casos en los que sí, que a lo mejor nenes necesitan psicólogos, pero de verdad que hay casos en los que son más enfermos los padres que ¿sabes? El que transmiten también o se dejan embaucar por toda esa temática, y también es como tan presente el tema de la psicología en los niños, cuando realmente son tiranos de verdad, ¿eh? A ver, supongo que será también más fácil para un padre asumir que si su niño, por ejemplo, es hiperactivo o es un niño malo, como se decía, ¿no? El niño ha salido malo. Es más fácil explicar eso, más que porque los padres no hayan educado bien a los niños porque el niño tiene algún trastorno, que claro, es que no depende de nosotros, es que el niño tiene un trastorno, ¿no? Es decir, el diagnóstico de algún modo también sacia o calma la posible culpabilidad de los padres respecto a esto. Pero es verdad que todo esto está así, ¿no? Y es realmente curioso. Detrás de todo esto también hay una conducta pensada, ¿verdad? A ver, claro, aquí hay un problema un poco que para mí es epistemológico. Yo esto lo he hablado con mi profesor, habéis visto que el prólogo es de mi profesor de sociología, que es catedrático está en la UNED y tal, ¿no? Y claro, dentro de esto también hay muchas veces una reflexión porque claro, yo veo pues esa tendencia de la empresa, esa cuestión, pero tú esto no lo puedes probar. Claro, históricamente, claro, si yo fuera un historiador, ¿qué necesito? Un documento firmado de que una élite está decidiendo hacer esto. Pues eso ni en sociología ni en historia muchas veces lo tenemos tan claro. Pero evidentemente, cuando tú ves todas las dinámicas, yo creo que hay dudas más que razonables, ¿no? Yo creo que estos son procesos que por un lado se da con ellos por ensayo y error, aunque luego también, por ejemplo, a principios del siglo XX hubo una explosión de literatura sobre la manipulación de la psicología de masas, etcétera. O sea, también viendo la literatura un poco de las épocas,
también uno va viendo las intenciones. Pero luego también, otra de las cuestiones que yo me he dado cuenta, que esto, por ejemplo, es una cosa que está pasando ahora con las redes sociales y con el juicio de Mark Zuckerberg y cómo son los efectos de las redes sociales en los niños. Y antes de esto se estudió cómo eran los efectos de la televisión en niños y adolescentes. Tú puede ser que no seas consciente de una cosa, pero cuando empieza a haber investigación sociológica en universidades, etcétera, y tú te das cuenta que estás cometiendo algo que daña a la sociedad y sigues, evidentemente no puede ser que los psicólogos y toda la gente que ha hecho televisión en Occidente en los últimos 30 años no supiera nada de esto. Entenderme, es que es muy improbable. Y luego lo que dice Óscar es absolutamente así. Aquí a veces hay esquemas de reacción-solución. Es verdad que la hiperpatologización es como que te pone un problema, pero luego es verdad que el diagnóstico como que alivia un poco a los padres, porque claro, pone el foco en otro sitio. Y de esto, claro, yo he hablado también relativamente poco del tema de la medicalización, de los niños que les dan pastillas para que estén más calmados, etcétera. Todo el mundo gana. Nosotros, sobre todo, no tenemos que hacer introspección, no tenemos que analizarnos a nosotros mismos, y si mi niño está enfermo, pues claro, esto hay mucha gente que se revuelve contra ello, pero hay otra parte de la sociedad que a lo mejor tiene miedo a hacer esa introspección y de esto no he hablado, porque también se podría escribir el libro de la destrucción planificada de la adultez, ¿no? Pero daros cuenta cómo los procesos sobre todo de estar en silencio, de la introspección, de mirarse a sí mismo, de lo que siempre se ha llamado autoconocimiento, ahora vivimos en un mundo que tiene muchísimas más estímulos que antes, ¿no? Los niños lo están acusando, los padres también, la lectura, por ejemplo, como actividad humana está en declive, y sí que hay al final un uso de todo este tipo de cosas, todo ordenado a través de la idea de la felicidad, de la hiperpatologización, de tienes esto, y de que cada vez haya más etiquetas, sí que haya cada cura para una etiqueta, en el que está llegando un poco al momento en el que si tú no tienes ningún tipo de patología, es como que eres un triste, ¿no? Porque sí que hay un tipo de perfil psicológico al cual las patologías como que les visten, porque les protegen. Porque decir, no, mira, yo no tengo problemas de estabilidad o yo no tengo problemas de esto, sino que simplemente, bueno, pues tengo una enfermedad, tengo un síndrome, tengo una cosa así. Hay gente que evidentemente lo compra y lo quiere sanar, pero hay otra gente que está extrañamente cómodo en esas ¿cómo se va a decir? Etiquetas. Y a veces la etiqueta es propia, pero a veces no, a veces es mi hijo, ¿no? Pues si mi hijo ha nacido así, pues ya está. ¿Tengo yo alguna culpa de ello? No. Y esto, por ejemplo, quien lo han detectado mucho son los psicólogos, porque muchas veces hay muchos psicólogos que escriben libros diciendo que los padres llevan a los niños al psicólogo como cuando tú llevas el coche al taller. Decir, oye, mira, que el coche no funciona, cámbiamele el aceite y tal y nos vamos. Claro, pero a lo mejor el padre no entiende que en ese coche, que es el niño, él es el conductor. Está claro. Luego también hay una cosa que también se nota, ese cambio de infancia, o el cómo a los niños, con ese exceso de juguetes, como comentábamos antes, muchas de las cosas que comentas en tu libro, esos niños, primero, que dejan de ser niños en edades tan prematuras, ¿no? Pero también el cómo eso les perjudica incluso a su crecimiento, su capacidad, vamos a decir, no craneal, sino mental, el que no usan la imaginación, el que le dan, ese tener juguetes para todo, en el que todo se lo dan prácticamente hecho, apenas piensan, esa como bien comenta el tema de la lectura, que te hace recrear en tu mente, todo eso se está perdiendo, esa inmediatez, esa cosa de que el niño ya esa falta de atención, porque ante todo esos impulsos tan rápidos, ¿no? tan todo tan vertiginoso, el niño también es incapaz de centrar su atención en una lectura pausada, en la que, ya te digo, la imaginación o nuestra formación mental
se pondría en desarrollo, y todo eso se está viendo en estas nuevas generaciones, como los niños cada vez, primero la falta de atención, el que solo lean, como también pasa en las redes sociales, más allá de un titular, un niño es incapaz de que mantenga la atención mucho, ni que tenga esa capacidad de reflexión o que te pueda incluso contar lo que ha leído. Es muy significativo. Y en eso yo, por ejemplo, también un ejemplo por ejemplo, una amiga con su hijo, por poner así un ejemplo también a los oyentes, el que llegan, cuando vienen a casa, de visita a mi casa, yo no tengo juguetes para esos niños, ¿me entiendes? Y yo los pongo a jugar con botones de costura de 1000 colores vamos a decir, si jugamos a que tenemos un restaurante, los colores de los botones indican determinados tipos de alimentos y los niños disfrutan más con eso cuando vienen a mi casa y la expresión de la madre es: ¿cómo es posible que vienen a tu casa y se pegan horas jugando contigo con botones y en su casa tienen todos los juguetes habido y por haber? ¿Sabes? O como bien tú dices, incluso juguetes sin abrir, o ese refuerzo incluso diario. Cada vez que sale del colegio, cada día le doy un refuerzo, una chuche o una historia así, ¿pero qué tienes que reforzar? Porque ha ido al colegio. Me refiero, son muchos puntos a tratar y así solo quería comentar esto un poco a modo de ejemplo. Y es brutal, porque realmente se están perdiendo muchos de los valores que realmente a esa edad es cuando realmente hay que despertarse, que los niños, cuando son niños, son realmente esponjas que absorben un montón de información y cada vez están más limitados en ese sentido. Claro, aquí es verdad que al final esto es un libro que es incómodo en ese sentido porque nos hace mirar a veces donde no queremos mirar, ¿no? Y a mí pues luego me han acusado de todo. ¿Cómo vas a escribir un libro si tú no eres padre? ¿Cómo no sé qué? Pero sí que hay, al final es una cosa que está ahí. Por ejemplo, yo digo que nos están entrenando la desatención porque nosotros hablamos de los niños, pero vosotros no pensáis que a nosotros también nos cuesta más leer que hace décadas atrás. Claro. Que por ejemplo yo entro en redes sociales y ese estímulo constantemente, yo mismo noto que yo no me concentro como lo hacía antes. Claro. Llega un momento en el que, bueno, puedo, pero porque me he ido obligando, pero no porque en cierto modo todo eso no esté ahí, ¿no? Entonces, pues sí, al final yo creo que son muchas cosas, pero creo que estamos en ese punto en el que mira, mi objetivo con este libro, bueno, aparte de un poco contarlo, a mí lo que me encantaría es que se abriera un debate sobre todo esto en la sociedad actual y porque, claro, nosotros llevamos... A ver, es verdad que este libro se podía haber escrito como 20 años antes, pero ahora con las redes sociales todo esto se está acelerando, ¿no? Y yo no soy enemigo de prohibir nada, nunca lo he sido. Siempre me ha parecido que prohibir era algo que era malo. Pero claro, ahora lo que está pasando es que cada vez hay más estudios que asocian este tipo de tecnologías, por ejemplo, con depresión en adolescentes, ¿sabes? Porque incluso bueno, pues experimentos en el que ellos ven que cuando al niño se le quitan de las redes sociales, deja de tener ciertos comportamientos depresivos, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a ver sobre todo estas... Por un lado es el marketing, pero por otro lado las nuevas tecnologías, a verlo también como cosas muy negativas que hacen mal efecto y que no es malo prohibir una cuestión. El tema sería luego cómo, que ese es otro campo de batalla, pero yo creo que sí, que tenemos que empezar a repensar todo este tipo de cosas seriamente, además, ¿eh? A ver, Miguel Ángel, ya para ir terminando, Tempus Fugit, el tiempo se escapa. Además tiene que ver con esto justo que estabas comentando, ¿no? Y es un debate público que está ahora mismo en la calle y que precisamente no gira en torno a lo que debería girar, que es a lo que tú planteas, sino que gira en torno hasta qué punto se debe aceptar la intromisión del Estado en la educación de los niños. Por ejemplo, me refiero a acontecimientos recientes
cómo la propuesta del presidente actual de España, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso, creo que era de menores de 16 años, a redes sociales, que todo eso levantó incluso una respuesta de Elon Musk y del fundador de Telegram. O, por ejemplo, la regulación de lo que comen los niños en los comedores, también, que ha sido algo también que fue objeto de debate. Y claro, el objeto de debate no es si es bueno o no esa regulación, sino que quién es el Estado para decirme a mí cómo debo yo educar a mis niños, ¿no? Y eso me recuerda a eso que también pasó hace un tiempo, cuando una ministra, o no recuerdo quién fue, creo que también era socialista, que comentó aquello de que los niños no son de los padres, son del Estado, ¿no? Claro, yo creo que lo que la señora quería decir es que los padres tienen que darle una parte de la educación, es cosa de los padres, y otra parte es cosa del Estado. Creo que se malinterpretó lo que quería decir aquella señora, o no, no sé. Pero me refiero, es curioso, ¿no? Porque de algún modo todos los padres exigen soluciones a las problemáticas de sus niños, pero cuando luego el Estado apuesta por intentar solucionar, como el Estado cree o puede o sabe solucionar esas cosas, también sienta mal, ¿no? Como diciendo, es una intromisión por parte del Estado en esto. Y la pregunta al final, Miguel Ángel, es ¿qué podemos hacer, tío, para salvar la infancia? Es más, yendo más lejos, ¿podemos hacer algo? ¿Hay esperanza? Mira, yo quiero pensar que sí. Yo es verdad que no, en el libro, aparte de algunos consejos para padres, pues no entro en soluciones, porque claro, yo por ejemplo también, pues esta reflexión tan acertada que has hecho tú hace un momento, claro, yo es que tampoco quiero abogar por un modelo, porque eso luego ya es rápidamente, pues entramos en hacer política, ¿no? Y yo a nivel personal me fío tanto de las empresas como del Estado. Entonces, claro, ¿quién pone un poco a quién es el garante de todo este tipo de cuestiones? Pues yo no lo sé. Ahora bien, sí que una de las cosas que a mí más me llevó a escribir el libro era que me daba cuenta perfectamente que la mayoría de los padres no era consciente de estas cosas. Y bueno, eso hasta cierto punto es normal, porque el mundo actual, bueno, pues tiene una complejidad de cómo funciona y todo eso es tremenda. Pero sí que creo que ser consciente de estos procesos lo cambia todo. O sea, yo pienso que aquí se puede aplicar eso que se dice del diablo, que la mejor estrategia que tiene es pensar hacer pensar que no existe, ¿no? Yo aquí sí que veo que cierta reflexión y que si la gente es consciente de este tipo de cosas, los padres harán como una especie de escudo natural. Y la verdad que, bueno, pues también me gusta ser optimista. En la actualidad nosotros hemos prohibido, o sea, la humanidad ha prohibido cosas que eran negativas para los niños o para otra gente. O sea, cuando ha hecho falta hemos sabido darnos cuenta, y yo creo que aquí nos tenemos que dar cuenta que efectivamente toda esta mercadotecnia tan sofisticada es enemiga de la infancia y enemiga luego de la sociedad, porque aquí una cosa de la que no hemos hablado, pero que luego está muy patente también en la investigación, y es que adelantar esta infancia, o acortar la infancia de esta manera que se está haciendo, luego tiene una contrapartida en la edad adulta. Los niños que se les acorta la infancia tan prematuramente, luego son adultos que no llegan a ser puramente funcionales, sino que quedan en una especie de estado de Peter Pan, que es otro problema, porque luego incluso está relacionado con ciertos niveles de narcisismo y con ciertos problemas en la adultez, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que repensarlo todo, ¿no? Y yo qué puedo hacer, bueno, a mí mi idea, que es por lo que he escrito el libro, por lo que estoy haciendo entrevistas ahora constantemente, es para que, si esto pueda servir, para que se abra un debate social hacia este problema, ¿no? Pero evidentemente las soluciones no pasan por mí, y en el momento en el que escribes un libro, pues el libro ya acaba perteneciendo un poco a toda la sociedad y no solo a su autor, ¿no? Espero que pase eso y que entre todos podamos tomar, no sé, o decisiones o al menos un debate público de hacia dónde vamos. A ver, yo también soy optimista, Raquel creo que también lo es, pero, y ya va a terminar, Miguel Ángel, la realidad de vez en cuando nos da guantazos de realidad. Y uno de esos guantazos de realidad es algo que quiero comentarte ya para concluir, algo que
A mí por lo menos me ha explotado de pronto hace 2 días, yo no, o 3 o 4 días, yo no sé ni que existía esta movida. Y ahora resulta que es algo masivo, ¿no? Que es el fenómeno Terian, que no sé si tú has leído algo por ahí, pero que consiste en niños, adolescentes que se identifican con animales y que al menos durante un rato cada día, algunos más que un rato, se comportan como animales, ¿no? Y es curioso porque hace unos cuantos días también salió una noticia, un vídeo que se hizo viral, especialmente aquí en Almería, porque sucedió aquí en Huelca de Almería, que es precisamente el pueblo en el que está nuestra emisora, en la que se veía a unos padres, concretamente a una madre, llevando a su niña atada a una correa como si fuese un perrico, y la niña andando a 4 patas entrando en un supermercado. Claro, a mí eso me parece absolutamente devastador, ¿no? Decir, bueno, de verdad, ya no es porque el niño o la niña en cuestión esta crea que se identifique con un animal, qué tal, ¿no? Sino porque el padre está consintiendo esa conducta, además pública, ¿no? No sé realmente qué opinas tú. ¿Conoces tú esta movida, tío, Miguel Ángel? Sí, a ver, es que, mira, ahora mismo pasa un fenómeno que para mí es muy llamativo, y es la desconexión que hay entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños. Cada vez hay más gente que tiene miedo, o por así decirlo, no sé cómo explicarlo, que tiene miedo de que, bueno, o lo cuento de otra manera. Hay muchos profesores que me cuentan que se están desconectando del mundo de sus alumnos, pero no porque ya no les interesen a ellos el mundo de sus alumnos, sino porque ya ni lo entienden. Es decir, tú cuando tú eras chaval y ibas a clase y tal, pues tú podías decir, este profesor es enrollado, este es guay, pues había alguno que siempre era como más jovial, que de alguna manera pues como que empatizaba más, pero los profesores nos conocían. Lo que está pasando ahora, y que hay mucho, y por ejemplo dicen que en la universidad ya es un poco flagrante, es que dicen que hay profesores que apenas tienen ya una especie de modelo del mundo capaz o sea, compartido con sus alumnos de tal manera que ponga ejemplos que no les, o sea, que les comprendan, ¿no? Claro. Porque, bueno, supongo que siempre se ha hablado un poco del hecho de que los adolescentes tienen jerga, hay que ver cómo viven pero el proceso no era como es ahora. Lo que está pasando ahora es que se está generando una brecha. Yo, por ejemplo, solo hablé también en un programa con Santi Camacho, y es que él, por ejemplo, se daba cuenta de que de lo que era la gente que estaba escuchando Días Extraños eran todos mayores de 35 años. Y los adolescentes, ¿dónde estaban? En otro mundo. Y esa es una de las cuestiones que está saliendo también en la investigación y con los profesores, que cada vez vivimos más en un mundo tan separado, jóvenes y adultos, por así decir, que estamos dejando de tener un lenguaje común. Entonces, eso explica que un día vayas a un supermercado, algo que a lo mejor eso estará en TikTok, está en redes, está donde tú quieras, pero tú la primera vez que lo ves, te quedas desarmado, porque decir, ¿qué es esto? O sea, esto en mis tiempos, bueno, pues igual le hubieran quitado la custodia al padre por llevar una cosa así, ¿no? Entonces, es esa brecha la que a mucha gente nos está empezando a dar miedo. Y claro, la pregunta, y aquí volvemos un poco a las andadas, estos cambios sociales tan acelerados, tan que a veces los propios padres no son capaces de seguir, no responden de alguna manera también a unos intereses. Pues probablemente sea así. En fin, Miguel Ángel, yo creo que lo suyo es que nuestros oyentes sean con tu libro, La destrucción planificada de la infancia. Yo creo que es lo que decía al principio, ¿no? Es tan necesario como preocupante y descorazonador, ¿no? Sobre todo para los padres. Porque bueno, al fin y al cabo, pues, los que no tenemos hijos, pues bueno, también es verdad que estos son los que nos van a pagar nuestras pensiones dentro de unos años, así que mal futuro veo.
Pero bueno, yo soy optimista, me considero progresista y creo que la humanidad al final va a tirar para adelante, pero claro, también es que la realidad no para de intentar mostrarme lo contrario. Miguel Ángel, ha sido todo un placer hablar contigo durante esta horita. Insistimos, recomendamos tu libro, La destrucción planificada de la infancia, editado por Sidonia, disponible en cualquier librería, en cualquier gran superficie, incluso en las tiendas estas del diablo que hay en internet. Y nosotros recomendamos siempre que nuestros oyentes hagan con los libros que recomendamos en la librería de su barrio, porque eso es algo que es un animal a extinguir. Y además se va a poder conseguir sin problema. Amigo, ¿qué decirte? Gracias por este libro, gracias por este tiempo y gracias por esa lucidez que muestras siempre que cuando abordas cualquier tema. En este caso, sobre todo, un tema tan delicado como desconocido. Así que enhorabuena y sobre todo gracias por este proyecto, tío. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés y porque, como dice Antonio Piñero, un escritor investigador no es nadie si no tiene un amigo periodista que le dé voz. Muchísimas gracias por darme voz y nada, un placer, ¿eh? Gracias. Y Raquel, aprovecho también para despedir el programa. Fugitivos, Raquel, hasta la semana que viene. Pues encantada de tenerte con nosotros, Miguel Ángel. Óscar, hasta la semana que viene, tesorico. Seguimos.